Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a... Un ratito, no sé qué pasó aquí. A la quinta semana de clase. Está haciendo una transmisión en línea, pero está... ¿Qué está haciendo? Un ratito, voy a salir de aquí, ¿ya? Algo ha pasado. Ronnie, por favor, fíjate el chat. Profesor, no tiene activado su micro. No se le escucha, profesor. Disculpe. Gracias. Gracias, Diego. Muy bien, empezamos. Ahora sí, a partir de aquí, ¿ya? Aquí voy a empezar, bueno, acá ya lo cortaré esta parte. Bienvenidos, estudiantes de la Universidad Nacional de Educación. Estamos en la quinta semana de biología. Eh, Recordando básicamente por qué llevamos el curso de biología todos los que somos profesores, ¿no? Recordamos eso para siempre vislumbrarnos cuál es nuestro rol como educadores, ¿no? En principio, recordemos que nosotros eh, moldeamos la conciencia del individuo. Usamos, por algo tenemos licenciados en educación. Y la educación es una transformación de las capacidades mentales que tiene la persona. Es el descubrimiento de ellas, su transformación y, por qué no decir, su potencialización. O sea, si era algo chiquitito, con el conocimiento logrado, se potencializa más. En ese sentido, el ser humano va justamente humanizarse gracias a la educación. Porque si no, es una especie diferente al ser humano como tal. Ya lo hemos dicho, hemos descubierto eso con seres humanos que vivían pues con otras especies y obviamente no lograron la humanidad, ¿no? En el sentido de qué consideramos un ser humano, ¿no? Se comportaban pues como leones, se escribían con leones, se comportaban con lobos, se escribían con lobos. ¿Por qué? Porque le faltaba el ingrediente fundamental que es la educación. Esta educación transforma entonces la mente, pero la mente es controlado por el cerebro. Y en el cerebro, justamente, de esto trata la quinta semana, hay una célula que se encarga de eso. O sea, nosotros, como licenciados en educación, seamos de la profesión que seamos, vamos a buscar esa área del cerebro específica. Por ejemplo, si ustedes son de matemática, hay una área del cerebro para desarrollar las matemáticas, en la que ahí va a haber células especializadas para esa capacidad para matemáticas. Entonces, ¿por qué tenemos estudiantes que quizás no les gusta las matemáticas, no puedan hacer operaciones básicas, etcétera, etcétera? Todo tiene que ver con esta área de la parte del cerebro de la sinapsis. Esta sinapsis que hay entre neurona y neurona se tiene que transmitir esta neurona, por lo tanto, es un tipo particular de célula. No es una célula igual a la célula de la piel, ni tampoco igual a la célula de los huesos, a pesar que ha venido de una célula madre de la cual, vamos a decir, por mitosis, o sea, por reproducción, ha salido esta célula llamada neurona, ¿no? Entonces, en el cerebro obviamente no va a haber solamente neurona, va a haber neuraglias, ya vamos a ver eso cuando veamos sistema nervioso, hacer, ¿no? Entonces,
¿Qué significa? Que todo nuestro acto educativo, todo nuestro acto de conocimiento, nuestra transferencia de humanidad entre nosotros y este educando, ese individuo que recién se educa, va a ser la transferencia de conocimientos y se va a almacenar en el cerebro y se va a transmitir de neurona en neurona mediante neurotransmisores en un proceso llamado la sinapsis. Esto que está aquí implica conocer la neurona. ¿Para qué? ¿Por qué es importante para un licenciado en educación hacer eso? Porque si yo mejoro la transmisión de información, el aprendizaje será más rápido. No sé si ustedes alguna vez vieron Matrix. ¿Vieron Matrix, chicos? La primera Matrix. La que obviamente... La píldora, la píldora. La Matrix es... ¿Vieron o no? ¿Alguna vez? Yo sí vi, pero de chiquito. Pero la vistes, ¿no? Sí. Creo que todo, creo que todo. Les pregunto a ustedes, ¿qué le hicieron a este señor al amigo de Neo, ¿no? Que el personaje principal que lo hace, obviamente, el actor eh, ¿no? En una silla, ¿qué le pusieron? Tengo recuerdos lejanos de que le habían colocado unos cables, algo así. Exacto. Y esos cables, ¿qué le metían? Conocimiento, ¿no es cierto? Porque después de eso sabía Kung Fu, sabía karate, sabía varias cosas más que sin esa transferencia no podía darse. No sé si... Lo que aprendió Neo, lo que aprendió Neo. Sí, sí. Exacto, ¿sí o no? Sí. Es como que metieran ahí este disco duro, y ya está. Claro, lo que le estaba diciendo, la educación es una programación de la mente. Nosotros somos programadores. Nuestros teclados son nuestras palabras, nuestros actos, nuestros conocimientos, ¿nos entender? Nuestras actitudes, ¿sí? Son esos teclados que van a quedar impregnados en la mente del educando. Por eso la transformación de la mente es lo más principal que se puede hacer en un ser humano. Es por eso que hay filósofos que dicen, podrán matarme, pero no podrán borrar mis pensamientos. Claro, porque ya ha programado a la persona y por lo tanto esa programación no va a borrarse. ¿Me dejo entender? Entonces es debido a eso. ¿Sí? Entonces, esta programación es muy importante conocer a qué se programa. ¿Qué cosa, a qué célula programamos? A la neurona. A la neurona la programamos con ciertas lógicas, pero para entender eso, que, que la neurona, vamos a entender qué es la célula en conjunto. No sé qué tipo de célula ven aquí. ¿Una célula procariota o una célula eucariota? A ver, ¿quién me dice? Estoy haciendo con mi puntero, no sé si pueden ver mi puntero. Es una eucariota, profesor, Es una eucariota. ¿Por qué decimos que es una célula eucariota? porque tiene su núcleo central. O bueno, no necesariamente central, pero tiene núcleo y Claro, lo tiene formado. perfecto. Entonces ya, mire, la sola forma de de esta, de esta dibujo artístico nos dice qué tipo de neurona ya estamos. ¿Y por qué está relacionado con la neurona? Esta aquí, ¿no? Porque la neurona también es una célula eucariota, igual que esta. Pero ¿cuál es la diferencia entre esa neurona y esta que está aquí? Porque esta que estamos viendo, que es una célula eucariota, pues obviamente no es una neurona, ¿no es cierto? ¿Qué tipo, a qué organismo pertenecerá esta célula? ¿Será quizás una célula animal? ¿Será una célula de una planta? Quizás una bacteria no va a ser, porque obviamente bacteria es procariota, entonces ahí descartamos a las bacterias. Virus tampoco, porque los virus no son formados por células y aparte no son seres vivos. Este, ¿No es cierto? Cuando habíamos el origen de la vida, definimos ahí qué es la vida, vimos las diferentes formas de entender la vida. Recuerden que ahí hay lecturas que tienen que ir avanzando. Ya falta poco o nada para la semana
de noviembre para que ustedes presenten los trabajos ahí en la aula virtual, no se olviden eso. Nos atoren, miren que nos hemos dejado más de 1 mes y medio para que ustedes hagan sus trabajos, entonces ya vayan avanzando, no esperen la última hora, porque recuerden que después se cierra y ya no hay manera de enviarlo, entonces seguimos. Entonces en esto aquí, lo que conocemos es qué tipo de célula eucariota estamos viendo, ¿no? Si es una vegetal, si es un animal, si es un hongo, una alga, un protozoario, ¿qué creen que será este tipo de célula que estamos mostrando aquí? Animal, profesor. Ya, de reino animal, ¿no? Sí. Ya. ¿Por qué no podría ser un vegetal? A ver quién me dice por qué no. Ni idea, profe, ni idea. Porque A ver, los de vegetal conocimiento tienen secundario. forma diferente. Ya la forma, ¿no es cierto? Una forma un poco cuadriculada, ¿no? Como que Bordes, algo, tubular, tubular. bordes. ¿no? Como que tiene Tiene bordecito, ¿no? A ese bordecito se llama la pared celular. ¿Te das cuenta? La pared celular aquí no hay, ¿no es cierto? No hay una pared que lo esté, digamos, dando vuelta, ¿no? Es la membrana solita, triste, abandonada, ¿no? No hay ninguna pared dándole vuelta. Entonces, decimos nosotros que no es un vegetal debido a eso, tampoco un hongo, porque los hongos también tienen pared, ¿no es cierto? Entonces, nos quedamos con animal, protozoario o cromista. Cromista son algas, protozoarios son organismos unicelulares que por sí mismos, eh, digamos, pueden vivir. Y animal, pues no hay ningún animal que sea unicelular, ¿no? Todos los animales son pluricelulares. Por lo tanto, ahora, dándole este aporte, ¿qué tipo de célula sería? ¿Se mantienen que es animal o ya no ya? No va a ser animal, lógicamente, porque los animales son pluricelulares. Aquí este organismo es una sola célula. Es por eso que no sé si ven sus flagelos acá, no sé si ven sus cilios, perdón, ¿ven Sí, sus sí, cilios? profesor. No hay ninguna célula en todas las células que pertenecen al reino animal, que forman los tejidos, ¿se acuerdan? ¿No? Que estén así con cilios. No hay. Si usted ve su glóbulo blanco, que está como células así aisladas, forma un tejido, es cierto, pero no tiene cilios. Está sin cilios. Entonces, esto aquí no puede ser un glóbulo blanco. Tampoco podría ser un glóbulo rojo, porque los glóbulos rojos no tienen núcleo. ¿Sabían eso? Bueno, cuando están en estado adulto, obviamente, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas características que va a definir. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Que puede ser cromista o puede ser protozoo. O sea, podría ser para las algas o podría ser para los protozoarios, ¿no? Entonces, no podemos diferenciarlo porque obviamente, pero podemos decir que es esa, ¿no? Ahora, ¿qué especie es? No, porque esto es una representación artística, en las representaciones artísticas, pues siempre nos dejan detalles un poco inconclusos, ¿no? Pero miren cómo la forma, cómo sus características nos ha permitido distinguir qué tipo de células es, a lo que nos llevan que todas las células son diferentes entre sí. ¿Me dejo entender? No son iguales. Por lo tanto, cuando definimos la célula, tenemos que también hacer características comunes para poder definirla. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Sí, profesor. ¿Qué ciencia específica dentro de biología estudia la célula? Pues la citología. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo cáncer, ¿no es cierto? El que va a estudiar justamente de el por qué mis células se están reproduciendo a un ritmo
digamos así, acelerado, va a ser una persona que estudió citología. ¿Me vas a entender? O sea, un biólogo que estudió biología, 5 años, después estudió citología, unos 3 años más, y se especializó de todas las células en células cancerígenas. ¿Me vas a entender? Profesor, ese no sería un oncólogo, es que el oncólogo en realidad va a recoger los datos que me dijo el citólogo, porque el citólogo va a ser que descubre el por qué la célula es así. El oncólogo va a decir, una vez que ya descubrió, va a utilizar ese conocimiento que ya descubrió para darte a un tratamiento diferente. ¿Me va a entender? O sea, el citólogo, en pocas palabras, al hacer un estudio de la forma, porque la citología justamente hace eso, estudiar la forma, morfología, y la fisiología, o sea, el funcionamiento de los órganos, de las organelas, que podríamos decir que son los órganos internos de la célula, me vas a decir qué está pasando internamente para que esa célula se comporte de una forma distinta a la demás. Me va a explicar los parámetros académicos para eso. Eso no lo va a hacer un oncólogo. El oncólogo ya conoce eso y lo único que va a hacer es decir, bueno, qué tipo de cáncer es, etcétera, etcétera, con ese conocimiento. Entonces, el citólogo es alguien que da los conceptos, eh, digamos, del conocimiento de la célula, ya sea animal, vegetal, eh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la citología es esa disciplina que se encarga de este estudio morfológico y citológico de las células. ¿Y qué estudia las células? Estudia en algo llamado teoría celular. O sea, nosotros en citología lo que estudiamos es la teoría de las células. Entonces, profesor, pero yo pensé que teoría era algo que no estábamos seguros. No. Teoría, recuerden que es un conjunto de conocimientos sistematizados, ordenados, bueno, ordenados en el sentido de que, bueno, no es que tenga un orden así tipo militar, ¿no? Sino un orden en sentido de estructura de conocimiento, verificados, ¿no? Con cierta predicción, para descubrir la célula. Porque ustedes seguramente en colegio habrán visto con un microscopio una célula. Y me va a decir, profesor, pero yo he visto la célula con un microscopio. ¿Usted cómo puede decir que es teoría? Porque justamente teoría significa el corpus teórico. O sea, todo el conocimiento acumulado de la célula, a eso le llamamos teoría. No decimos verdad por una sencilla razón, que esa teoría, conforme vamos conociendo, va a ir, digamos así, mejorándose el conocimiento que se tiene sobre la célula, recordando que todas las células que tenemos aquí en el planeta Tierra no son las únicas. Ha habido muchos organismos que seguramente han estado organismos celulares, de las cuales han desaparecido y no nos han dejado vestigio alguno. Entonces, esta teoría también se aproxima a esas células que posiblemente se extinguieron y que el ser humano nunca lo va a poder encontrar. Esa teoría me sirve para predecir ese fenómeno, inclusive. ¿Por qué? Porque es tan robusta el conocimiento logrado ahí de experimentos, evidencias, predicciones, etcétera, etcétera, que me permite hacer modelamientos. Aquí viene bastante en teoría celular el modelamiento matemático, utilizando predicciones de correlación, de regresión lineal, que nos va a ayudar bastante a entender a la célula. Acá también entra las fabulosas teorías geométricas. Recuerden que la geometría nos va a explicar básicamente qué tipo de figura es
para poder encontrar su volumen, encontrar su densidad, etcétera, etcétera, de esta teoría celular, que inclusive aplica fórmulas para saber si va a ser mañana va a estar una célula cancerígena o no en términos predictivos, ¿no? La primera persona que promulgó, vamos a decir, una especie de teoría, en el sentido de que algo que unificara todas las células en un solo conocimiento, es Schleiden y Schwann. Schleiden y Schwann, dos científicos que sin conocerse promulgan la teoría celular moderna, en que dice que la célula es la unidad. ¿Por qué dicen que es la unidad? Porque la célula por sí sola, o sea, siendo unicelular, cumple todas las funciones de un ser vivo. O sea, no necesita esa célula necesariamente unirse para formar tejidos, como las bacterias. Las bacterias están solas, no necesitan unirse con otra bacteria para formar un tejido llamado bacteria. No, están como células unicelulares, porque su propia unidad le da diferencias, diferencias con otros seres vivos, y es más, le hace tener vida. O sea, le define que si va a fallecer o no va a fallecer, si va a enfermarse o no va a enfermarse. Prácticamente le dice toda su fisiología, toda su forma a esa célula. Y es más, tendremos que decir que también lo mismo diríamos de las células que somos pluricelulares. Cada célula de nuestro cuerpo es distinta a la otra. Es por eso que seguramente ustedes cuando se han cortado, se han herido, va a haber partes del corte donde se cicatriza más rápida que otra, debido a que justamente cada célula tiene diferente forma de reaccionar ante un estímulo, porque cada uno, a pesar que está en un tejido, forma todavía su individualidad, o sea, tiene su propia independencia como célula. ¿Vas a entender? Entonces, eso es muy importante porque decimos que la célula es la unidad. Y en ese sentido decimos de unidad. ¿Estamos? ¿De qué tipo? Morfológica. Porque hemos visto nosotros, a la hora de hacer este ejercicio con la figura, que la forma me dice qué tipo de célula es. Cuando víamos que tenía núcleo, al toque ustedes han dicho que es eucariota, porque justamente la forma me dice a mí cómo clasificarla. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a Júpiter, ¿no es cierto? Y encuentro una célula que es así con núcleo, diré, es una célula eucariota que la encontré en Júpiter. La primera célula eucariota es jupiteriana. Y le pongo el nombre de Riley. ¿O te molesta, Riley, que le ponga a la neurona tu nombre? Riley está con la chama, creo. No Abrazar. Entonces, me dice la forma. Entonces, la forma, por ejemplo, de una neurona es muy distinta a la célula de un hueso. Miren, la morfología me dice que esa célula es otra célula diferente. Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro una célula que no he encontrado hasta ahora y la quiero clasificar, ¿qué hago? Veo su forma. Veo si es procariota o eucariota. ¿No es cierto? Y entonces, según su forma, la ubico. La ubico quizás en un reino animal, reino fungi, reino plantae, reino cromista, y si no pertenece a ninguno de ellos, tengo que crearle su propio reino a esa. ¿Por qué? Porque la forma me dice a qué reino tengo que ponerla. Entonces, la forma de su célula es importante para la taxonomía o clasificación de la célula como tal. Entonces, si viene un marciano aquí a Perú y se quiere llevar a alguien que vive en Chile, como nuestro querido amigo, entonces yo tengo que ver quizás su célula. Y su célula no es de reino animal, reino vegetal, ni nada de esos reinos.
tengo que hacer una clasificación de reino para ese tipo de células de ese ser vivo que viene de Marte. ¿Por qué? Porque la forma es distinta a las demás reinos. Por lo tanto, yo no lo puedo unir una con otra. No puedo, porque para eso existe la clasificación, existen las diferencias. ¿Me dejo entender? Tú eres distinto a la otra persona, por lo tanto no puedes estar con otra persona. ¿Sí? La parte fisiológica, lo mismo, la función que cumplen los seres vivos. Y la genética, acá viene lo más importante. Una célula tiene la parte genética. Por ejemplo, ¿por qué los síndromes de Down tienen trisomía en el par 21? O sea, tienen 3 cromosomas en vez de 2 en el par 21. Tienen su forma distinta. Si usted la ha visto, tiene sus ojos de forma distinta, sus características de forma distinta, un tamaño distinto. ¿Por qué? Porque la genética lo hace ser distinto a ti. Un ADN más, un ADN menos, un cambio genético hace que el individuo como tal sea distinto al otro. Entonces, aquí la parte genética es quizás la parte más importante. Yo como genetista, que soy, para nosotros la genética define todo. Define las características de proteínas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo encuentro colesterol en Marte, y yo inmediatamente, si encuentro colesterol en Marte, digo, aquí ha habido un ser vivo. Porque eso solamente es trabajo de los genes. Eso no lo puede hacer un planeta entero. Eso es genes. ¿De genes de quién? De animales. Porque eso no lo puede hacer ni los vegetales, ni tampoco los otros seres vivos. Solamente ellos. Entonces, estamos hablando del colesterol humano, para ser específico, por si acaso, ¿no? Para el colesterol humano. Entonces, ¿por qué? Porque hay genes determinados que encontramos ahí. Entonces, si yo encuentro eso, es que ha habido un ahí, no sé, un animal parecido al humano que me encontró ese colesterol ahí. ¿En dónde está? No lo sé. Pero eso a mí me dice que hay un ser vivo ahí, el colesterol. Eso no es como que encontrar oro en Marte, porque oro, pues, no necesariamente pertenece al ser humano, ¿no? O agua en Marte. Agua no significa vida, porque el agua hay en todo el universo. Entonces, entender. Es algo particularidad. Entonces, la genética me dice esa particularidad. Entonces, esta es la definición de la teoría de Schwann, vista desde un punto de vista de promulgación como teoría, constructor teórico. Pero, ¿cuál es la definición de un punto de vista macroscópico? Anoten eso en su cuaderno, porque lo va a dictar solamente 2 veces. La célula, ¿qué cosa es? Si me piden definir la célula desde un punto de vista macroscópico o microscópico, yo diría que la célula es una membrana que cubre al ADN y al ARN y organelas. Otra vuelta, ¿cuál es la definición? Es una membrana o un citoplasma que cubre al ADN y ARN y organelas. Punto. Esa sería mi definición de célula. ¿Por qué digo esa definición? Porque todas las células, sin excepción, desde las bacterias hasta el ser humano, tienen eso, un citoplasma que rodean al ADN y al ARN. Nuestro ADN estará pues, guardado en un núcleo, en la bacteria no, va a estar ahí libre, pero hay ADN, el ARN también, y organelas, ¿no? Sí, por ejemplo, en las bacterias va a haber pues, ribosomas, en nosotros va a haber ribosomas y algo más, entonces ahí estaríamos haciendo la definición. Las células presentan formas variadas, claro, porque cada reino, debido a su forma como reacciona ante el medio ambiente, va a cambiar la célula, ¿no? Una célula de la neurona, debido a su función, justamente tiene una forma diferente a la célula del hueso, ¿no? También hay tamaños.
sea, hay células que son tan pequeñas que no las puedes ver ni siquiera en microscopio, porque están en nanómetros. Profesor, ¿y cuáles esas? Esas son las bacterias antiguas, que ya, dicho de paso, están casi extinguiéndose en el planeta Tierra. Porque el planeta Tierra, recuerden que ha ido cambiando y modificándose a través del tiempo, ¿no? Por lo tanto, ya no está en la unidad de nanómetros, sino en micras. Y ahí se puede ver al microscopio, ¿no? Las medidas que son en micras, a esas se puede ver microscopio, hasta llegar hasta centímetros. Obviamente hay células que tú sí las puedes ver a simple vista, como las células de una neurona de una ballena, las puedes ver a simple vista, bueno, con una lupa, ¿no? Ahí lo puedes ver, pero hay otras que no. Entonces, depende del tamaño. Las formas también, y esto. No hay ninguna célula que esté en metros. Todas las células que hemos visto llegan hasta la cantidad de centímetros. Lo que es muy interesante porque nos ha permitido, por ejemplo, perfeccionar los microscopios electrónicos para los nanómetros y, por lo tanto, entender mejor a qué se debe el tamaño de la célula. ¿Por qué ha evolucionado, vamos a decir, de algo pequeño a algo más grande como centímetros? ¿Y cuál sería el próximo tamaño que veríamos en las células, ¿no? El próximo tamaño va a seguir siendo en centímetros, pero parece ser que va a haber una duplicación de citoplasma, ¿no? Pero eso ya es una predicción un poco alejada que veremos a ver qué nos dice la evolución y la selección para ver si es cierto o no es cierto. ¿Hasta aquí hay una pregunta? No, profesor. Conforme, profe. La célula de por sí define las características de un ser vivo. O sea, en pocas palabras, ¿quién define la vida? La célula. ¿Por qué yo a un plato a una cuchara, no le puedo llamar seres vivos? Debido a esas características que vimos en la clase pasada, esas características lo definió la célula. ¿Por qué? Porque la célula tiene esas 8 características que en la clase pasada habíamos. Esas 8 características la tiene, como ser pues, unicelular o pluricelular, tener homeostasis, muy importante, una célula, por ejemplo, que está en cáncer, no está pasando por un proceso de homeostasis. Irritabilidad, todas las células reaccionan ante el estímulo, todas las células consumen energía, todas las células tienden a aumentar de tamaño, a mayor cantidad de nutrientes que tenga, más grande será la célula, todas las células se reproducen, todas las células se adaptan y todas las células evolucionan. Profesor, entonces, ¿existe una evolución a nivel celular? Claro que sí. Una cosa que estamos viendo en el cerebro de los estudiantes. La neurona está creciendo en tamaño. No es la neurona antigua. O sea, sus hijos, en pocas palabras, tienen una neurona de mayor tamaño que la que tuvieron en el año de 1500 o 1400, el mismo ser humano. Y ni de qué hablar del hombre primitivo de Cromañón, ni de qué hablar. La neurona es completamente distinta. Eso implica una evolución. Una evolución no implica ser mejor que otra especie, no, simplemente que mejor, vamos a decir, mejor, más seleccionado va a estar, nada más, ¿no? Punto. El descubrimiento. Bueno, ¿cuáles son los principales descubrimientos que ha habido a nivel de la teoría celular moderna? El principal de todos fue hecho por lo que consideramos como el padre de la citología, que es Robert Hooke. En 1665, Robert Hooke, utilizando este microscopio que está aquí, descubrió a la célula y le puso nombre, célula.
sea, gracias a él tenemos esa palabrita llamada célula, debido a su descubrimiento. ¿Qué parece este microscopio? A ver, ¿quién me dice? Creo que ¿Se iba a parece? haber una deposición de agua o algo así. Parece un depósito de agua, ¿no? ¿Qué más parece esto aquí, chicos? ¿Se parece a un remo o no se parece a un remo? Sí, profesor, se parece a un remo. También a un violín, ¿no? No sé si pueden ver. Se parece también a un violín, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no? Parecía un violín. Pero no se parece en nada a un microscopio. Si tú lo dirías esto es un microscopio, dirías, no, profe, usted me está cochineando, ¿no? ¿Sí o no? Claro, no parece, en realidad. Sí, me parece. Muy bien. Este microscopio, ¿cómo funcionaba? Bueno, en principio el microscopio se utilizaba. ¿Para qué se utilizaba? Para poder muestras aquí de la ropa de los franceses. Utilizaban pues ropas que venían de lana de animales. Y la lana de animales, sobre todo las ovejas, tenían bastante garrapata, ácaros sobre todo. Y entonces se utilizaba para ver si esas telas tenían ácaros o no, antes de vender al cliente. Era como una especie de control de calidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que se utilizaba para eso. Pero él, ¿cómo hacía? Pues fácil, acá ve un tubito, este tubito sirve para aplastar pues, a la muestra que se pone aquí. Y aquí, no sé si ven como una especie de tornillito. En ese tornillito en realidad están las lupas. Una lupa arriba y una lupa abajo. Es lo que más o menos es como que el ocular y abajo el objetivo, algo así, ¿no? Solo que en pequeño espacio, nada más. Y pues se sujetaba a la muestra, se podía poder ver y podíamos ver pues con ese pequeño microscopio eso. ¿Por qué le hicimos microscopio y no lupa? Porque hay dos lupas que tienen cierta distancia y que las dos lupas te hacen llegar justamente a la medida de la micra. Entonces, por eso que le hicimos microscopio. ¿Se da cuenta? Entonces, es debido a eso. Y obviamente servía para eso. ¿Y él qué hizo? Él utilizó el corcho para poder vislumbrar ahí qué componente formaba los seres vivos, que era la gran pregunta que se hacían hasta ese entonces. Entonces, él utilizó el corcho. ¿Quién es el corcho? Seguramente ustedes lo han utilizado ese corcho. ¿Alguna vez, no sé, en un compromiso han querido utilizar el vino? ¿Han usado el vino alguna vez o no? Sí, profe. Claro, Víctor dice que con eso conquistaba la chama, ¿no? Y agarraba, la destapaba y la chama caía rendida a sus pies. Y después le decía, yo no fui, fue Diego. Y Diego tenía que firmar los hijos. ¿Sí o no, Diego? Así te dejaba todos los hijos a ti, Diego. Víctor es terrible, ve, profe. Terrible. Entonces, ahí ese corchito que ustedes han puesto en el vino, a eso lo cortó y lo puso ahí. ¿Pero qué es el corcho? Es un vegetal, es una planta. Vamos, una planta que tú lo cortas y utilizas ahí porque es medio porosa, entonces como que el gas que está guardado ahí, pues puede salir y puede fermentarse mejor. Por eso que dicen que el vino añejo es el vino que pasa los años, ¿no? A mayor fermentación, más rico es el vino, ¿no? No sé si se han escuchado una vez eso. Claro, claro, profe. Añejo mejor, dice. Claro. Es Profe, como, está como el vino, dice. así dice, ¿no? El profesor Pozo está como el vino. Cada vez más viejo, está más guapo. Todo para presentarle a mi tía, nada más, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, ese corcho es un vegetal. Entonces, ¿qué es lo que está viendo él? No sé si ustedes pueden ver aquí este puntero. ¿Vemos acá el puntero? Todos, por favor. Sí, 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 en la de Robert Brown. Claro, brava. Lo que quiero mostrarles aquí es una fotografía
de la célula vegetal de la papa visto al microscopio electrónico. Yo, como trabajo en el Centro Nacional de la Papa, lo que hice fue sacar un fragmento de la célula, ponerlo desde la hoja de la papa, cortarlo, teñirlo, ponerlo en microscopio electrónico y tomarle foto. Y este es el resultado de esa foto. ¿Por qué quiero que me entiendan eso? ¿Por qué? Porque como es un vegetal, tiene la misma lógica que la papa y el corcho, los dos son vegetales. Entonces, él lo que le está viendo es esta parte, que es la pared celular. La parte gruesa, que antes se acuerda, un compañero dijo, le falta la parte gruesa a como una línea que tiene que haber para que sea vegetal, decía, ¿no? Entonces, a eso es esto. Esta es la pared. La pared que ustedes ven aquí es gruesa. No sé si la pueden ver. Y por lo tanto, se puede ver así. Como si, no sé, ¿qué parece esto aquí? A ver, ¿qué ven aquí? ¿Como qué? Una palta, Bren. Acá, esto aquí, ¿qué cosa es? Como si hubieran cortado la parte de arriba de una malla, ¿no? Como una malla que lo han cortado, ¿no? No sé si lo pueden ver. Una mallita, Ah, esa es ya, sí, 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 sí. una malla de eso de que se Parece utiliza esos para. jeans rasgados, profe. Exacto, ¿no? Parece así, ¿no? Y rasgado, ¿no? Así, como una malla, como si la parte de arriba del panal de abeja lo hubieran cortado, ¿no es cierto? ¿Sí? Puesto huequitos. ¿Por qué? Porque estamos viendo la pared. O sea, él con ese microscopio, obviamente, no iba a poder ver, pues, el citoplasma, no iba a poder ver el núcleo ni el nucleolo. Él solamente está viendo la pared. Nada más. Es debido a esto, a esta pared, que le hace recordar como una celda, porque todas las celdas en esas épocas de las prisiones, había una guerra civil, las celdas eran así, tipo cuadraditos. Es debido a eso la palabra célula. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? A ver, por el chat creo que decían algo. Como Romy dice como esponja. Claro, parece una esponjita, ¿no? Parece una esponjita, ¿no? La parte arribita como huequito, ¿no es cierto, Romy? Sí, profesor. Muy parecido a una esponja. Nada, entonces esa partecita es la que está viendo. O sea, él lo que está viendo en pocas palabras, ¿qué cosa vendría a ser? La pared celular. No parece una cara. Claro. Y le hace recordar a una celda de prisión y por eso la palabra célula viene de ahí. ¿Y por qué no utilizó animales? ¿Qué pasa? Que cuando tú ponías animal acá, o sea, un animal, para poder ver de qué estaba constituido, te pasaba lo mismo que aquí. No sé si pueden ver esto aquí que estoy mostrando acá. ¿Ven esto? Sí, eso que está medio oscuro, así. Ya. Esto aquí es mi célula mía, visto obviamente al microscopio electrónico. Y no sé si pueden ver este contorno, bien delgadito. ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Este vendría a ser como el citoplasma, ¿está bien? Vamos a suponer que esto aquí es la célula, lo que está aquí es la célula, y este vendría a ser como el citoplasma. Entonces el citoplasma, en pocas palabras, como es tan delgado, pues nunca iba a poderse ver aquí en el microscopio primitivo, porque ese microscopio no tiene ese objetivo para poderlo ver a esta delgadez de tal. Entonces, cada vez que ponía animales, no veía absolutamente nada. Por lo mismo que, obviamente, este, digamos, encontraba ahí esa dificultad. Pero lo que sí vio que en el corcho, que ya desde cuando tú lo ves, el corcho sin microscopio, tú ves que hay unos pequeños, si tú te detienes nomás con tu vista y tienes buena vista, vas a ver que el corchito tiene algo de poroso, como dice su compañero, como una esponjita, ¿no? Entonces, si eso obviamente lo pongo en un microscopio, voy a ver eso en mayor tamaño, obviamente. Y eso lo que hizo fue justamente Robert Hooke. ¿Se entendió el aporte de Robert Hooke o no?
Sí, profe. Este microscopio fue creado en esta época, anteriormente, por los hermanos Johansen, ¿no? Y como después de, de la publicación de la obra de Robert Hooke, que dicho de paso, también compitió nada menos con Isaac Newton, para la teoría de la fuerza. Por ejemplo, ustedes seguramente han visto en física, en CTS, que hay Robert Hooke, el aporte de la fórmula para lo que es el descubrimiento de la fuerza de sobre todo eh, los, ¿cómo se llama estos? Los resortes. Hay un coeficiente vamos a decir, de elasticidad. Ese coeficiente de elasticidad justamente lo determinó Robert Hooke. Entonces, para que vean que Robert Hooke era una persona que podía meterse a la física, a la biología, a la matemática, con bastante éxito, ¿no? ¿Y qué pasó después de eso? Pues lo que pasó que después de la utilización del microscopio, como ha pasado con muchos, digamos así, descubrimientos nuestros, ¿qué sucedió? Que se fue mejorando. Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esto de los celulares. El primer celular que tuvimos, al menos la gente de la generación de mi época, de la old school, vamos a decir así, eran unos ladrillos. No sé si alguna vez sus padres les mostraron sus primeros celulares. Tú decías, ¿es celular, profe, papá, o es un ladrillo? Porque era tremendo el celular, ¿no? Con el tiempo fue mejorándose y creo que hasta ahora los celulares que cuestan, esos que cuestan 5.000, 6.000, hasta baño tienen. Entonces, bueno, ¿no? Entonces, porque ha ido mejorándose, ¿no? Y eso es lo mismo que ocurrió con el microscopio. Es por eso que de 1665 al 74, en poco tiempo, debido a la repercusión de este descubrimiento, todo el mundo quiere utilizar microscopios para poder descubrir cosas. Y se dice a esta época la época del microscopio, porque se perfecciona, se mejora los microscopios, tanto así que miren este microscopio como está. Este ya se parece al microscopio que ustedes utilizan en los colegios, ¿sí o no, chicos? ¿Se parece o no se parece? Sí, profesor, se parece. Tiene un parecido, ¿ves? Este diseño fue justamente utilizado por Anthony van Leeuwenhoek. Una cosa que también tienen que saber, que este microscopio que está aquí, está en un museo allá en Londres y es considerado patrimonio del mundo. O sea, así o sea, Bill Gates, no puedo comprarme esto porque este es patrimonio de la humanidad. Este instrumento que no vale ni 20 céntimos su construcción, solamente porque tiene su firma de Hooke aquí, y se sabe que con ese microscopio descubrió la célula, es patrimonio de la humanidad. Está blindado en una caja de platino, de tanto así que ni siquiera, así venga un cometa, lo puede destruir. Pero está más protegido que la casa del Papa. Con eso digo todo. O sea, está recontra protegido, porque es patrimonio de la humanidad. Para que vean qué importante fue este microscopio en la época de actualmente tal, ¿no? Esta es una foto, obviamente, ¿no? Bueno, regresando a Leeuwenhoek, obviamente con microscopio mejorado, como pueden ver acá inclusive utilizaba espejos. Ve ahí en este microscopio que obviamente ya tiene mayor distancia, por lo tanto mayor distancia, mejor y mayor nitidez se puede observar, y él dibuja, ojo, porque todo esto fue dibujos, recuerden que en 1965, 74 no había cámaras fotográficas, él dibuja, vamos a decir, los seres vivos que él observa en una gotita de agua. En una gotita de agua, él observa que hay como especie de seres vivos que van corriendo uno tras el otro, corren como locos, y a eso le llama animáculos. Hoy en día, esos animáculos en realidad son protozoarios. Entonces, esos animáculos le ponen el nombre ahí.
Y dentro de ahí, pues, están las bacterias, porque él todavía no puede identificar una bacteria con estos animáculos. Lo ve prácticamente del mismo tamaño, entonces todo engloba de la misma forma, y pues todo le pone animáculos él. Entonces es por eso que, que hace esa distinción, ¿no? Pero aquí lo más importante es que él, con este microscopio mejorado, fue la primera persona en descubrir ahí las bacterias, que no eran bacterias, que no le puso como bacteria como tal, y descubrir también los protozoarios. O sea, miren cómo el mejoramiento de microscopio dio lugar a una nueva forma de entender la biología, ¿no? No sé, ¿alguien está escribiendo algo? Disculpen. O creo que estaban levantando la mano. ¿Me pueden decir? Disculpen. No, profe, no, profe. Escuché trac, 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 diciendo. Bueno, seguimos. En 1757, Luis Galvani, eso también vamos a verlo en el sistema nervioso, cuando toque el sistema nervioso, que es lo que en realidad a un profesor le importa, porque es lo que va a trabajar él, ¿no? En 1757, Luis Galvani descubre la naturaleza eléctrica de la construcción muscular. O sea, la contracción muscular, de cómo se contraen los músculos, por qué hago esto, hacer esto, es algo bioeléctrico. O sea, para hacer esto tiene que haber electricidad en mi cuerpo. Y yo tengo que generar esa electricidad. O sea, no es que yo esté con un enchufe, como esta computadora lo está, a un toma corriente. No, sino que mi propio cuerpo genera esa electricidad. Vamos a decir así. Y eso lo hizo Luis Galvani, descubriendo justamente esa naturaleza eléctrica en la construcción muscular, empleando la rana. ¿Qué le falta a esa rana? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué le falta a esa rana? A ver. ¿Una extremidad superior? Una extremidad superior, ¿no? Le falta el abdomen y le falta ¿Cabeza? la cabeza, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué le está pasando? A pesar de que le falta el abdomen y la cabeza. ¿Qué está pasando cuando hay ese tomo corriente? ¿Quién me dice? Se mueve igual, profe. Igual que el experimento que hicieron con el perro, malvados, pero así está. Bueno, lo mismo, ¿no es cierto? ¿Estamos? Va a haber reflejos ahí Pero esa rana está muerta, ¿no? Imagínense hacer ese experimento en el año 1757. La rana está muerta, ya buen tiempo muerta, ni siquiera poquito tiempo. Está no solamente muerta, sino que la han sacado a la parte superior y que sus anquitas se muevan al ritmo de la electricidad. Inclusive la haga bailar. Tipo vaina. La hacen zapatear a la pobre ranita sus patitas. Imagínense el impacto de esas épocas. ¿Qué pensarían las personas de ese acto de magia, vudú? ¿Me vas a entender? Porque era algo, pensarían. ¿no? Algo fuera de lo normal, ¿no? Es lo que está descubriendo que justamente la contracción muscular tiene esa naturaleza eléctrica. Y esto es muy importante para un educador. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es justamente eso. Es producto de la bioelectricidad. Eso ningún profesor le va a decir. Ojo. La sinapsis se da solamente si hay bioelectricidad dentro de la neurona. Nada más. Por lo tanto, todo el tema del aprendizaje, todo el tema del conocimiento, es en realidad una chispa de electricidad generado por tu propio cuerpo. ¿Debido a qué? Bueno, ya cuando vamos al sistema nervioso lo vamos a ampliar mejor, pero les voy a dar la pincelada, como se dice, la chiquita, como dicen, la chiquitita, ¿no? Es que, nosotros, en la membrana citoplasmática de los nervios, estamos hablando de los nervios,
y también del corazón, hay bombas de sodio que son positivos y de cloro que son negativos. Entonces, como está en ambos lados de los polos, cuando tú te mueres, las moléculas se quedan acá arriba y acá abajo, y por lo tanto no va a haber un choque de positivo con negativo, no, va a estar separados. Pero obviamente cuando te ponen ahí un tomo corriente, el tomo corriente lo que va a hacer es justamente reactivar estas moléculas positivas con negativas, pum, 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 de tal manera que el músculo inmediatamente empieza a movilizarse. ¿Por qué? Empieza a contraerse debido a que todo el sistema nervioso otra vuelta se ha polarizado. Pero no siempre lo puedes hacer eso, porque va a haber un necrosiado, producto justamente de la electricidad, y después que se ha necrosiado, pues ya no hay manera de necrosiada de que otra vuelta vuelva a ser. Este descubrimiento hizo quizás conocido, no sé si alguna vez han leído o han visto la película Frankenstein. Sí, ¿Han creo que leído sí. la película Frankenstein o han visto la película Frankenstein? ¿Qué consistía, Diego? A ver, dinos. El doctor Frankenstein era el que creaba a su monstruo, pues, ¿no? Con partes muertas. Los parchaba todos y creó el monstruo de Frankenstein. Con electricidad, obviamente. Obvio. Entonces, la electricidad ahí, digamos, fue muy importante. ¿Para qué? Disculpen. Ahí está lo que dijo, no, Ronnie, dice, la electricidad le creó electroshock, algo así. Para activar el corazón, ¿no? Entonces se pensaba que la electricidad, en pocas palabras, originaba la vida. Que con electricidad podías revivir a medio mundo. Y no es así. No, porque ya las células reactivas solamente el impulso, no es que vuelva a vivir. Entonces, por más electroshock que te dé, por más esto, ya el corazón ya dejó de funcionar. ¿Vas a entender? Entonces, y es más, se pensaba que el origen de la vida venía de la electricidad. Y de una otra manera es cierto, porque si ustedes leyeron o están leyendo la obra esa que les di a ustedes para que lean, de Oparin, El origen de la vida, y luego el experimento de estos premios Nobel sobre el origen de la vida, van a encontrar ahí, recuerden que todas esas tareas son individuales, no son grupales, así que vayan avanzando, ya no falta nada para el 17 de noviembre, y son varios guías, varias tareas, varios trabajos ahí que hay que presentar, recuerden eso, o vean el video del primer día de clase, ahí te he explicado todo, ¿sí? Sobre todo para los que son recién allegados, sobre todo para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Luis Galvani, de una u otra manera, su descubrimiento influenció en la literatura, ¿no? O sea, esto obviamente fue escrito Frankenstein por una mujer, dicho de paso, las primeras mujeres escritoras, ¿no? Entonces, y bueno, Frankenstein fue justamente producto de la imaginación de este experimento, ¿no? De lo que discutían académicamente los políticos. ¿Por qué? Porque su esposo, que era de la mujer que descubrió Frankenstein, la que escribió Frankenstein, era un científico. Entonces, por eso, ¿no? Si hubiera sido esposo de un barrendero, pues nunca hubiera creado nada, ¿no? O sea, a veces por eso te dice, dice que el amor es saber escoger a la persona que te acompañe. No es tanto percibir tus sentimientos, sino saber escoger.
¿Ah? Es eso, ¿no? En 1831, Robert Brown descubre el núcleo en las células vegetales. Obviamente, esa no es la foto hecha por Robert Brown. Lo que quería mostrarles a ustedes es cómo es el núcleo vista al microscopio electrónico. Ya, aprovechando que yo trabajo en el Centro Nacional de la Papa y que soy el único licenciado en educación que se encarga que hace eso. No hay otro licenciado de educación que haya sido aceptado en el Centro Nacional de la Papa para trabajar ahí. Ni siquiera hay varios biólogos que inclusive postulan y no ingresan al Centro Nacional de la Papa. Y biólogos puros, ¿no? De 5 años, 6 años. ¿Ah? Profesor, está en Lima, esto es el centro de la Papa, ¿no? Creo que ahí es una reserva, ¿no? No, no es una reserva, está al frente de la agraria. Ahí está. Yo escuché de un centro donde guardan, por ejemplo, tema de lo que es todo lo que es semillas de papa, todo, por si hay algún problema, algo así. Hay un banco de germoplasma dentro del Centro de la Papa, pero también lo tiene INIA, también lo tiene Agraria. Los tres tienen, en realidad, bancos de germoplasmas. Tenemos banco in situ y ex situ. O sea, in situ significa, por ejemplo, la Agraria tiene ahí en hielo eh, bastantes papas y también en campo bastantes papas, como maíz, camote, ¿no? O sea, lo tenemos, vamos a decir, en banco de germoplasma, en codificación de genes, y también lo tenemos en centros agricultores, ¿no? ¿Para qué? Para que mantengamos, pues, todos los genes de las diversas variedades de papa y de camote de yuca que hay a nivel nacional y a nivel mundial. Tenemos el centro del papa lo tiene a nivel de todo el mundo, o sea, de Chile, de Argentina, Brasil, todos los que producen papa. Porque América Latina es papero en realidad. América Latina es papero en el buen sentido de la palabra. Obviamente el centro de origen de la papa es acá Perú, ¿no? O sea, Cusco más que todo, ¿no? Dime, Romy. Profesor, y respecto a lo que hablábamos, la papa, aquí, por ejemplo, hay a lo mucho yo creo que 3 variedades, porque hay un solo tipo de papa que por lo general se encuentra en el mercado y es poco, o sea, no es nada comparado con la papa que nosotros tenemos allá. Parece que a nivel de América, o es poco interés, no sé, porque tranquilamente yo creo que a nivel de gobierno se podrían compartir las semillas, no hay no hay una política respecto a eso, a lo genético, a las variedades genéticas, o eso, o entre universidades, no sé, porque, ¿por qué, por ejemplo, en América habiendo tantas variedades, aquí solo hay 2 o 3, creo, a lo mucho? O bueno, no hay más. Eso tienen patentes, creo. Son O hay patentes. derechos, Creo que o también hay se refiere derechos un poco por legales. la tierra y un poco creo que es otro tipo. Por eso No, también pero a veces salen yo Ha, creo diferentes. que ha sucedido algo con el tema, por ejemplo, del maíz, no sé qué maíz, maíz morado, se lo llevaron los chinos y ya no le compran a Perú, pues, se lo producen ellos. bueno, de repente por ahí va el tema. Ya, muy bien. Ahora voy a decir como se dice, la neta, ¿no? Profe. Lo primero está que en realidad no es que China se ha llevado maíz morado, porque Semilla, China, creo, profe. su temperatura es distinta, ¿no? Ellos en realidad no compran maíz morado porque no les gustó, o sea, ya dejaron no es porque produzcan ellos mismos sus propios, o sea, en pocas palabras, no le fue favorable para su esto y aparte que muy costoso el traslado desde allá hasta acá, porque cuando uno lleva de un país a otro, hay que evitar que haya plagas dentro de esa especie. Entonces, por ejemplo, si yo llevo papa, por ejemplo, de Perú a Chile, las plagas de Perú, si llegan a Chile, exterminan todos los campos de cultivos habidos y por haber. Matan todo porque no tienen, digamos, la defensa para eso. Ya. Entonces, ¿no? O sea, hay que entender eso también de las plagas. Por eso que está la cenaza. Cenaza justamente
ve si las importaciones que vienen de otros lugares, pues nosotros tenemos, viene papa de Chile, importamos y exportamos esto, ¿no? Pero hay que saberlo cómo hacerlo, porque no vas a llevarle con virus, con bacterias, tiene que estar sana, en pocas palabras, inocua, para ser trasladado de país, para evitar justamente el problema de contaminación, ¿no? Que es un problema eso, ¿no? Y otra cosa que también, como decía, eso sí, Víctor tiene razón, no en todos los sitios te va a dar papa. O sea, si tú utilizas, por ejemplo, la papa que se utiliza para cazarnos, escuchado acá en Perú que hay una papa que es bien difícil de pelar porque tiene un montón el tubérculo como tal, tiene una forma ahí complicada que entonces a las mujeres le ponen a hacer eso para ver si se puede cazar o no. Eso tú no la puedes traer aquí a Perú, a Lima siquiera, ni siquiera a Lima. ¿Por qué? Porque el tipo de ambiente, el tiempo de riego, el acercamiento al sol, el clima es distinto obviamente al de allá acá. Entonces es por eso que no da. Y también cuesta mantener la papa. La papa y el maíz son los más costosos en lo que es en lo que es el cultivo como tal, ¿no? Entonces es debido a eso. Y aparte que recuerden que Chile es un país que más que todo exportador de uvas. Ellos están en eso de la uva y prácticamente la mayoría de campos que ellos tienen está centrado a uva, lo que es alcachofas, o sea, lo que ellos están viendo más que todo el producto a nivel mundial, ¿no? Y maíz y papa como que no le dan mucha importancia como para poderlo vender, porque dicho de paso no van a poder competir pues contra Perú, que obviamente tiene una variedad más grande, y lo único que falta aquí es un poco de orden, que Chile sí lo hay. O sea, en Chile las cosas son bien ordenadas, son bien sistematizadas, y a pesar de que, bueno, es cosas, ¿no? Como todo país, pero obviamente el gobierno chileno es más desarrollado que el gobierno peruano por décadas. O sea, está pues unos 100, 500 años más adelantado de Perú, y eso no hay que tampoco desconocerlo, ¿no? Debido obviamente a Pinochet, que puso orden, quieras o no quieras, puso orden en esa parte. También los otros presidentes que siguieron, entonces, quieras o no quieras, con sus deficiencias y todo, hicieron eso. Y también la ayuda norteamericana, Estados Unidos ha invertido mucho en Chile porque era el sitio donde iba a controlar todo lo que era, digamos, América Latina, ¿no? Si tú, en pocas palabras, conquistas Perú, conquistas Chile, tienes América Latina controlada. O sea, es por eso que Estados Unidos justamente quiere se metió a Chile por eso, y se metió un tiempo a Perú por eso, nada más. O sea, si tú tienes eso, tienes Ecuador, todo, a la final va a depender de eso, ¿no? Entonces es por eso también. Entonces, en cuestiones de variedades, un tiempo se pensaba que, porque había algo arqueológico, que la papa había salido en Chile, porque se encontró uno de los polen más antiguos allá. Pero se descubrió que ese polen en realidad había sido llevado por, por la cultura peruana, que dicho de paso, pues todo, en realidad América Latina no había esto de fronteras. Pues, o sea, América Latina era un sitio donde las culturas vivían ahí, ¿no? O sea, no es que había pensado en Tahuantinsuyo, eso es una cuestión de los españoles, ¿no? De ponerle nombre, de ponerle fronteras a las cosas, ¿no? En realidad, América Latina, vamos a decir, se apoyaba entre sí, y pues, porque todos los caseríos, el mundo andino es así, el mundo andino es solidario. Todo lo que es los Andes, si tú conoces a las personas, de por sí ya no es que estén forzadas a una religión ni a una ideología, sino de por sí ya te dan, ¿no? Entonces, se compartían por el AINI, la Minca, digamos, en este caso comercio, y pues
Entonces, era obvio que se iba a llevar pues el polen de acá allá, el polen de aquí a acá, o sea, era obvio, ¿no? O sea, obviamente que te demorabas pues años y años, estamos hablando pues, imagínate caminando o a ritmo de mula, no se sabe cómo se trasladaban los antiguos peruanos, no lo sabemos en realidad. Hemos descubierto un camino inca, pero no sabemos si de verdad las personas han caminado ahí o han subido algo. No, en realidad tenemos muchas cosas ahí por entenderlo, ¿sabes? Por comprender. El mar tampoco parece no ser la manera como hemos compartido, ¿eh? Porque si fuera por mar, pues solamente hubiéramos compartido con Ecuador y Chile, pero nunca hubiéramos ido a Brasil. O sea, hay vestigios históricos de que muchas cosas de los incas pasó a Chile, a Argentina, mejor entender, solo que no desconocemos nada más, ¿no? Debido a que, pues, obviamente, cuando vino a España, lo que quería era conquistarnos, no quería entendernos, ¿no? O sea, a ellos lo que le importaba era, no la parte del conocimiento, le interesaba el rédito económico, ¿no? Y punto, ¿no? Eso. Entonces, bueno, lo que quería mostrar también era que esto aquí de la papa, no sé si ustedes pueden ver este núcleo, que es un núcleo bien grande, no sé si lo pueden ver. Sí, sí, profesor. Es un solo núcleo, a propósito, sino que esta rayita que ven aquí es como que al núcleo le hubiera salido una burbujita. Nada más. ¿Estamos? Ah, ya. Es como que al núcleo le hubiera salido una burbujita y que, claro, pareciera que fueran dos núcleos a la vez, pero es uno solo. O que estuviera dividiéndose, O pareciera. que estuviera dividiéndose, ¿no? Pero no, en realidad es un solo núcleo, Ah, ya. sino que está con una burbujita así, por lo que esto es lo que ocurre justamente con las papas tetraploides. ¿Qué cosa es una papa tetraploide y qué cosa es una papa diploide? Para que usted me entienda. Una papa diploide es como nosotros que somos diploides, en que significa que un cromosoma viene del papá y el otro cromosoma viene de la mamá. 1, por lo tanto 2. ¿Estamos? 2 en un solo par. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, 23 por 2 me da 48. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Diploide? Correcto, profesor. Sí, Sí, correcto. profesor. Perfecto. Ahora, una papa tetraploide es diferente. 2 cromosomas vienen del papá y 2 cromosomas vienen de la mamá. Por lo tanto, tenemos 4. ¿Vas a entender? En un solo par va a haber 4 cromosomas. ¿Estamos? Así como esa papa, hay también una papa hexaploide. ¿Qué significa? Que son 6, o sea, 3 vienen del papá y 3 vienen de la mamá. ¿Te das cuenta? Entonces, a mayor número de cromosomas, más grande es. Es por eso que nosotros, en este trabajo de investigación, queríamos ver la relación del tamaño del núcleo con la relación del ADN, para ver si hay una relación numérica. O sea, si va a una relación de 1 a 3, de 3 a 4, ¿cuál es esa proporción? Mejor entender, ¿cuál es la cantidad matemática exacta para poder yo determinar eso? De tal manera que yo puedo predecir en el futuro, con esa relación, cuál va a ser el núcleo en el futuro de la especie. Mejor entender. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? ¿Están ahí? ¿Se murieron? ¿Se desmayaron? Sí, profesor. Ya, Es, profe, es- casi noqueados, casi noqueados. Quedaron noqueados. Entonces, eso es lo que queríamos hacer. Y se pudo, o sea, se pudo encontrar una relación de 3 a 1. O sea, ¿qué significa? Que un ADN genera 3 tamaños más grande el núcleo. Entonces, a mayor ADN, mayor tamaño del núcleo como tal. No siempre se cumple, pero en la mayoría, ¿no? Siempre va a haber, pues, desviaciones en torno a la media, como toda medición, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Entonces, en este sentido, esta papa que les estoy mostrando es una papa tetraploide, por lo tanto es un núcleo bien grande, y el núcleo que estamos viendo aquí es obviamente un núcleo
no de un diploide, ¿no? De un tetraploide porque es tremendo, ¿no? Generalmente los núcleos son chiquitos, nada más, así como está aquí. De este tamañito nomás son. A un poquito más, hasta acá pueden crecer, ¿no? Pero no así doble, ¿no? Debido a eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es de 1871 por Robert Brown, descubrió el núcleo de células. Obviamente no es este núcleo que estoy mostrando, sino quería mostrarles un poco cómo es lo que trabajamos en el Señor Papa, sobre todo yo, con lo que es la microscopía electrónica que tenemos acá. Desgraciadamente, las universidades aquí en el Perú se han descuidado bastante en lo que es la parte tecnológica y pues la tenemos un poco desfasada, ¿no? En otros países, la mayoría de universidades ya tienen microscopios electrónicos. Aquí no, pues, aquí hay microscopio eléctrico, que es diferente, ¿no? Pero no electrónico. Entonces ahí tenemos un desfase muy importante para lo que es las investigaciones, porque eso nos limita a que si yo no fuera contratado por el Centro Nacional de la Papa, pues nunca hubiera hecho esto, jamás. Mejor entender. Entonces, nunca, a lo mucho, me hubieran quizás a un amigo me hubiera mandado la foto, pero no supiera de qué trata, ¿no? Entonces, esto es un poco las limitaciones que se tiene de trabajar un país que no invierte mucho, ¿no? Entonces, es por eso. Bueno, en 1935, Karl Rudolf Warner, para ser más específico, alemán, obviamente, descubre el nucleolo. El que ustedes están viendo aquí es parte de mi célula mía, de un glóbulo blanco, en interfase. ¿Por qué está en interfase? Recordemos que en interfase se puede ver el nucleolo. Yo no puedo hacerlo en profase, porque ya el núcleo como tal está desapareciendo, y obviamente el nucleolo también desapareció. Metafase ni modo, porque ya los cromosomas, recuerden que están en la placa ecuatorial. Anafase menos, porque los cromosomas como tal están en la parte externa, entonces ahí no va a haber núcleo. Entonces, yo lo que tengo que esperar que una de mis células sanguíneas, de mi sangre, una de mis glóbulos blancos, esté en interfase. De todos, una de ellas que esté en interfase, en esa interfase colorearlo. Estos dos, como se puede ver, son de color negro. Y usted mira, pero ¿por qué en microscopía electrónica se colorea con negro? Porque no utilizan otros colores. Es que lo que pasa es que los microscopios electrónicos que tiene cerca de la papa son los antiguos y que solamente se puede observar con lo que es bromuro de tidio, bromuro de plata, y por lo tanto esos bromuros lo que hacen es plantear a la célula en dos colores, ¿no? El blanco y el negro, ¿no? Que se tiene negro debido a que se fija el nitrógeno a la gran proteína que tiene, por lo tanto, hay mayor proteína, mayor captación en este caso de la plata, del cobre, dependiendo de la tinción, y por lo tanto me va a salir todo negro, ¿no? ¿Por qué? Porque la célula de por sí ya se incolora para el ojo humano. Para el ojo humano no puede detectar el color, entonces tienes que colorearla para poderlo, digamos, observarla así, ¿no? Entonces, en este caso, se utiliza el mismo procedimiento para teñir, que también es muy importante, porque no hay una tinción diferente para lo que es animales, vegetales, hongos, bacterias, virus, todas se tiñan prácticamente lo mismo, salvo algunas variaciones. Y aquí lo que se puede ver justamente es eso, la tinción, ¿no? Entonces aquí lo que se puede ver es parte de la célula, en este caso glóbulos blancos, visto en microscopio electrónico, y aquí se puede ver el núcleo de la célula. Este es el núcleo. Acá están los ribosomas, no sé si pueden ver los ribosomas, aquí el aparato de Golgi, y este aquí, negrito, negro quemado, es el nucleolo. Así igualito estaría tu nucleolo si es que tú lo vieras a microscopio electrónico. Eso, por cierto, soy la única persona que cree en la universidad que te puede enseñar esto. Porque claro, o sea, ¿cuántos hemos ido a microscopio electrónico? Pues muy pocos, ¿no? Bueno, aproveché que estaba ahí sin hacer nada en microscopio, porque realmente está ocupado el microscopio los 24 días del día, pero un día tuvo ahí de suerte que todo el mundo estaba que creo que un baile, y yo aproveché,
Mientras los demás estaban que perreaban, yo estaba que sacaba fotos a mi célula, ¿no? Hay que aprovechar al máximo las oportunidades. Estaba con sueño ese día, así que si me ven ahí con la atención un poco así media feíta es porque estaba con sueño, estaba agotado ese día. Pero bueno. El otro gran descubrimiento fue Frank Mayer, Felix Borning y M. Barry, 3 autores, que descubrieron que estos animáculos que ya Antonio Hawking había encontrado, en realidad eran protozoarios. ¿Qué significa? Antecesores de lo que vendría a ser un animal. De ahí venimos, en pocas palabras, los seres humanos, la especie animal. Toda la zoología, en pocas palabras, viene estos protozoarios que son organismos unicelulares. Estos, obviamente, formaron tejidos para formar un individuo más grande, más complejo y más grande como es actualmente los animales, ¿no? Empezamos con los cerenterios, de los cerenterios se convirtieron en peces, los peces en reptiles, los reptiles, algunos se fueron para lo que es aves, otros se fueron para lo que son roedores, de uno de los roedores se fue marsupiales, de los marsupiales generó los primeros mamíferos, de los primeros mamíferos salimos nosotros. Así en resumen, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos evolución, que creo que la última clase es. Hasta aquí a una preguntita. No, profesor, ninguna duda. Bueno, en 1838 creo que hubo dos descubrimientos muy importantes para la humanidad en lo que es citología. ¿Por qué? Porque hubo el descubrimiento del citoplasma, que antiguamente se llamó protoplasma. Es más, si usted lee a Oparin, como lo está, supongo, leyendo, ahí dice la palabra protoplasma. ¿Y por qué? Porque es la época que él vivió, pues. Él vivió justamente en esas épocas. Recuerden que ya analizamos en el primer capítulo de Oparin, decimos ahí en la clase anterior los vicios que tiene Oparin para definir el origen de la vida, pero su gran importancia que tiene para lo que es la ciencia, ¿no? Y aquí, miren, esto aquí es la célula del camote. Por lo tanto, les digo, la célula del camote ¿es más grande que la de la papa o no, chicos? ¿Es más grande o no es más grande? ¿Quién me dice? Si uno comparara la célula de la papa que antes le hice ver por microscopio electrónico y esta célula, ¿quién es más grande? ¿La papa o el camote? Ronnie dice mi chama. ¿Cómo que mi chama, Ronnie? Parece que fue del mismo tamaño, profesor. No estoy tan seguro. A ver, vean, vamos a retroceder para que ustedes mismos comparen, ¿eh? Esta es la papa. Ah, el núcleo. Ah, ya. Acá Claro. la papa, acá la papa, toda esta es la el papa, ya, y este es el camote. Todo esto hasta aquí es el camote. ¿Quién es más grande entonces? El camote se ve un poco más grande. Exacto, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? Porque los camotes son hexaploides, la mayoría. Entonces, por eso que el núcleo celular es bien grande, no sé si pueden ver. ¿Sí? Aquí, esto no está visto en microscopio electrónico, esto está observado lo que es microscopía de barrido, por lo tanto, el colorido es de azul de mitelo, el azul, y Lugol, que lo pone de rosadito, ¿no? Entonces, cuando uno lo mira con microscopio electrónico, o sea, el normal, con un buen objetivo, uno puede ver esto. Entonces, esto es muy importante porque con esto podemos saber qué enfermedades tiene el camote. Por lo que pasa está que en el Centro Nacional Papa, aparte de la papa, investigamos yuco, camote y otros tubérculos de la mashua, maca, y otros tubérculos que hay en los Andes del Perú y del mundo, ¿no? Del Perú y de América Latina, con fines de encontrar algún punto de origen entre ellos, ¿no? Entonces,
Es por eso que es un centro internacional al Papa. Y hay norteamericanos, hay argentinos, hay chilenos, hay bolivianos, de todos los países hay, hasta inclusive un árabe hay ahí. Entonces, para que ustedes vean cómo la ciencia, en realidad, si hablamos de la ciencia, somos la comunidad menos discriminativa que existe. Nosotros tenemos una apertura que creo que en otras disciplinas no se da, ¿no? Los científicos en ese sentido somos más unidos que lo que la mayoría piensa. Bueno, a pesar que tenemos discusiones y todo lo demás, ¿no? Que es normal, ¿no? Bueno, Matthias Schleiden y Francis Schwann son estos dos personajes, y antes lo habíamos visto, son los que promulgan la teoría celular. Establecen esa teoría celular porque encontraron que tanto los animales, tanto los vegetales, habían estado formados por células. Entonces, por lo tanto, dijo que todos los organismos seres vivos están formados por células. Llegaron a la misma conclusión, ¿no? En 1855, Rudolf Virchow descubre lo que hoy se conoce como la reproducción celular, que la célula se está reproduciendo. Aquí lo que ustedes están viendo es una foto al microscopio de barrido, es este que estamos viendo antes, de mi célula, de mi piel. Y miren qué le está pasando. A ver, ¿qué le está pasando? ¿Se quiere reproducir o no se quiere reproducir? ¿Se quiere reproducir o no, chicos? Sí, profesor, se está separando. Ah, esta va a ser su célula hija. Sí, obviamente. Está pasando por un proceso de mitosis. ¿Qué proceso de mitosis te hace recordar? A ver. Profase, metafase, telofase, anafase. ¿Cuál de ellos? Metafase. ¿Cuál de ellos? La telofase, ¿sí o no? Por un proceso de telofase, ¿ven? Acá hay una pequeña reproducción. Bueno, en 1899, Santiago Ramón y Cajal, aquí está lo más importante para nosotros los profesores de educación. ¿Por qué? Porque con esta célula trabajamos, llamada la neurona. La neurona fue descubierto por este premio Nobel español, Santiago Ramón y Cajal, en 1899. Cuando fui yo a España, por el tema de mi padre, no tuve el tiempo para ir a ver el sitio donde vivió Santiago Ramón y Cajal, porque vivía él estaba en Madrid. Mi padre estaba internado en España, entonces, perdón, en Barcelona. Entonces, de Madrid a Barcelona hay que viajar en avión. Bueno, si uno quiere llegar rápido, ¿no? Porque si no, se demora, pues, lentamente, ¿no? Entonces, o sea, bueno, Santiago Ramón y Cajal, digamos así, descubre la neurona haciendo la tinción que utilizó Golgi para lo que era el descubrimiento de este complejo de cisternas, de membranas, y le llamamos aparato de Golgi. Esa misma tinción sirvió para que Santiago Ramón y Cajal descubriera la neurona. Y los dos ganaron el premio Nobel en ese mismo año. Pero como ustedes ya a estas alturas deben saber, Santiago Ramón y Cajal y sobre todo Golgi tenía mucho recelo sobre Ramón y Cajal, y se puede ver eso en su discurso. Si usted se baja los discursos del premio Nobel, ahí va a encontrar unas frases un poquito fuertes de nuestro querido amigo Golgi al trabajo de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? O sea, le da como su chiquita, pero solapamente, ¿no? Bueno, el tiempo le dio la razón a Santiago Ramón y Cajal, porque lo que Golgi, digamos, no pudo diferenciar en ese entonces, debido a la ciencia que en esa época se había, pues ahora actualmente la ciencia pues ya ha podido
cubrir la brecha que tiene, ¿no? Pero eso ya lo dejo para que ustedes lean y sepan sus pocas conclusiones, ¿no? En 1925, Overton, en 1905, empezó con lo que sería descubrir de qué está formado el citoplasma. O sea, si yo agarro al citoplasma, a la membrana citoplasmática, para ser más específico, le hago un corte y lo pongo en microscopio electrónico, ¿de qué estaría formado? Bueno, Overton en 1905 empezó con lo que era que la parte inferior de esta membrana citoplasmática estaba formado por lípidos. Gordy Gretel descubre que en realidad no es solamente una capa, que hay una bicapa. Por lo tanto, a esta bicapa es una bicapa de lípidos, una capa de abajo y una parte de arriba, donde hay moléculas que son antifáticas, que significa que son opuestas entre sí, por lo tanto, va a haber moléculas que ingresan por ciertos canales y moléculas que salen por ciertos canales. Eso lo vamos a ver cuando veamos citoplasma en la próxima clase, ¿no? En 1932 hubo quizás el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Por primera vez surgió el primer microscopio electrónico. Y aprovechando ese descubrimiento, en 1973, Singer y Nicholson descubrió de esta membrana citoplasmática que antes estábamos hablando, descubrió que era una molécula semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Que permite el ingreso de ciertas sustancias y la salida de ciertas sustancias. Por lo tanto, no es tan hermética ni tampoco es tan permeable que deja ingresar todo, sino que algunas moléculas ingresan a este tipo de estructura. Le llamó mosaico fluido, que seguramente hasta hoy día conocen. Este mosaico fluido fue publicado en la revista Science en el número 175. A partir de ahí, esta revista fue considerada una revista digna de publicar por científicos. Entonces, en pocas palabras, después de la revista Nature, es la primera revista donde uno publica artículos científicos de primer nivel, la segunda publicación es la revista Science. Entonces, ahí Science se hizo pues con el merecido premio de su época, ¿no? Va a haber marcajes que son selectivos, donde va a ingresar ciertos sitios de la célula por fluorescencia y va a poderse ver justamente este ingreso y salida de sustancias, ¿no? Bueno, esos es básicamente los principales hitos históricos de la célula. Y aquí vamos a entrar a tallar sobre la evolución de la célula. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos en la célula? ¿Cuál va a ser el futuro de la célula? ¿Va a seguir siendo eucariota? ¿De dónde venimos? ¿Venimos de una procariota? ¿Cuál ha sido esa evolución de la célula? Vamos a intentar de responder esto con lo que tenemos a la mano y diremos que si bien es cierto, este planeta es un planeta de bacterias, no es para nada un planeta colonizado por seres humanos, aunque nos duela, no, es un planeta colonizado por bacterias. Han estado desde antes y han estado desde recién. Y van a estar. Cuando nosotros desaparezcamos en este planeta, las bacterias van a quedarse, posiblemente, ¿no? Estas bacterias, digamos así, vinieron de lo que Oparin habló de un coacervado, ¿se acuerdan? En uno de sus capítulos. Que obviamente este coacervado no tenía ni pies ni cabeza, pero sí dio un inicio a lo que hablábamos nosotros del ancestro común. Es otra lectura que ustedes van a leer. Ese ancestro común, nosotros teníamos más o menos un esquema considerando, o sea, hacíamos una regresión a la inversa, o sea, si nosotros sabíamos que la eucariota medía tanto, la bacteria medía tanto, podíamos saber
por tamaño, cuál sería el tamaño de esa célula que estuvo en el planeta Tierra y que ya no está con nosotros debido a que se desapareció, se extinguió, como muchas especies han extinguido a lo largo del planeta Tierra. Entonces, ¿cómo es que llegamos a ese ancestro si no tenemos ningún vestigio histórico, no tenemos esqueletos, no tenemos nada? ¿Y cómo es que ya llegamos a eso ahí? Mediante una regresión a la inversa. Y esa regresión a la inversa nos dijo que estas antecesoras a las bacterias serían algo llamado como plasmas. Por lo tanto, se consideró el plasma tal como el ancestro común de la cual vienen todos los seres vivos actualmente en el planeta Tierra. O sea, esto aquí vendría a ser donde se originó la vida. Acá. Acá. Bueno, podría ser la célula, la antecesora más primitiva a lo que es el planeta, ¿no? El planeta Tierra, como tal, hoy día tiene arqueobacterias, que son las más cercanas al aquí, y las eubacterias que están pues con nosotros, ¿no? Entonces, los plasmatales eran más pequeños y tenían menos cantidad de ADN, porque lo que hemos visto es que había un incremento de ADN considerable, ¿no? O sea, las bacterias tenían cierta proporción y estas, obviamente, no tienen la gran cantidad de ADN que tiene una eucariota, ni a cañones, ¿no? El tamaño tampoco, y tampoco las cantidades de organelas van creciendo. Aquí hay pocas, aquí hay bastantes. Entonces, por lo tanto, nos daba un pie a entender de que quizás los ribosomas sí estuvieron presentes, por eso que acabé ribosomas en los plasmatales, hay ADN pequeño, hay algo en lípido, y eso que habíamos dicho eso. Pero para que vean cómo la evolución nos da vestigios para el futuro, pero también nos da vestigios para el pasado, o sea, es como una especie de encontrar el pasado histórico, nos da una predicción exacta. Hace 3 años se encontró justamente esto. Miren, dimos en el blanco, una precisión al 98%. O sea, fue el grito para justamente a partir de ahí considerar bien, digamos, sobre la metodología del ARN. La metodología del ARN para poder encontrar ancestros, ahí se tomó en serio. Debido a que cuando encontramos esto, encontramos tal como habíamos predicho. Lo encontramos en un volcán en las Patagonias. ¿Saben dónde queda Patagonias, chicos? ¿Saben dónde quedan las Patagonias? Aquí al sur de Chile con Argentina, profesor. Exacto. Ahí encontramos, ahí hay un volcán cercano ahí. No me acuerdo cómo es el nombre del volcán, porque es un nombre largazo. A ver si Romy, tú conoces, ya que estás por ahí. No, profesor, pero... No, el volcán. No te vayas a meter al volcán, a Ronia, por favor, que te queremos vivo todavía. Y ahí encontramos un resto arqueológico dentro de una lava impregnada en un zafiro, y dentro del zafiro había estado, pues, esta bacteria, intacta, esta arqueobacteria petrificada en magnesio, con todo lo que están viendo, ADN y todo lo demás. Bueno, no es bacteria como tal, es un plasma tal. Entonces, miren, eso nos dio, pues, certeza de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la evolución de las bacterias? Con la evolución de las células, pues las células han aumentado de tamaño debido a que el ADN ha aumentado. El ADN, recuerden que se replica por sí solo, y al replicarse, aumenta de tamaño. El ADN crece, y a mayor ADN, mayor cantidad de proteínas. Por lo tanto, a mayor cantidad de proteínas, citoplasmas más grandes, a mayor de características que tiene el ADN desarrollándose, mayor características va a tener la bacteria.
Entonces va a tener, pues, no sé, pues, una pared citoplasmática, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque el planeta Tierra está cambiando. El planeta Tierra se está volviendo tóxica para esta plasma tal. Debido a eso, sus descendientes, sus descendientes, uno de los tantos descendientes, digamos, fue más apta a las condiciones actuales y a eso llamamos la evolución. Una de las arqueobacterias, luego las bacterias y luego las algas xenofíseas. No sé si pueden ver las algas xenofíseas, son de mayor tamaño. Pero ¿qué notan aquí en el ADN? ¿El ADN es más chiquito o más grande aquí en las xenofíseas? A ver, ¿quién me dice? Vamos. ¿Más chiquito o más grande? ¿Lo ven o no lo ven, chicos? Aló. Más grande, ¿no es cierto? ¿Qué más? Vemos aquí una especie de algo que está rodeando el ADN. No sé si lo pueden ver. Azul, profesor. Sí, 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 de azul. Sí, azul, unos puntos azules. Esos puntos azules son ribosomas. Esos ribosomas están fabricando proteína y están rodeando la proteína alrededor del ADN. No sé si lo pueden ver. De tal forma que es como si lo estuvieran dando vuelta. Pero no es un núcleo como tal, porque no está completamente cerrado, pero lo están rodeando. No sé si lo ven. Es como sigue siendo procariota, esta alga, Pseudophysea, pero ya empieza a mostrar como querer proteger su ADN con unas proteínas que luego va a llamarse el núcleo. No sé si lo pueden ver. Estas algoxenfiseas todavía las podemos encontrar en el planeta Tierra de esta forma. Felizmente podemos encontrar gran cantidad de ellos, a pesar de la gran contaminación que ha hecho el ser humano al mar. Estas algas cinefiseas se van a convertir en algas teofiseas. Miren aquí el núcleo. ¿Qué está pasando con el núcleo? ¿Quién me dice? Acá. ¿Hay núcleo verdadero o todavía no es núcleo en algas teofiseas? A ver quién me dice. No hay núcleo todavía. No hay núcleo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el núcleo como que tiene contacto, no está completamente cerrado porque todavía tiene contacto con el citoplasma, pero hay más partes ya cerradas, no sé si pueden ver. Y aquí otra cosa muy importante, por primera vez se hace la endosimbiosis. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Algo sonó ahí? Profe, ¿puede explicarme nuevamente, por favor, el último? ¿De cuál? De las algas que me mencionó. Lo que De pasa es que algas no lo... teofiseas. Sí, 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 sí. Como pueden ver, aquí el núcleo no está completamente cerrado, todavía tiene una apertura al citoplasma. Por lo tanto, se Claro. puede ver que algunas partes sí están cerradas, ¿no? Pero otras no, ¿no es cierto? Sí, Sigue sí, siendo sí. procariota, pero ya tiene algo más cercano a eucariota que otra que el de aquí arriba, ¿sí o no? Ujú. Es de mayor tamaño, no sé si pueden ver, es más grande, pero hay algo más importante. Aquí por primera vez se vio esto que está acá. ¿Qué es esto? Esto que está aquí es nada menos que la mitocondria. Ujú. ¿Pero qué cosa es una mitocondria? Es una bacteria. Esta bacteria ha ingresado a la alga osteoficea y aquí hay una endosimbiosis, o sea, yo te ayudo, tú me ayudas. Seguramente las algas osteoficeas en este periodo del planeta Tierra se unió con las bacterias, con estas bacterias específicas, y estas bacterias, al quedar atrapadas, seguramente mejoró su respiración celular, mejoró su energía y por lo tanto ya la célula como tal no la digirió,
¿no? O si digirió, no pudo digerir con todas. Y las que se quedaron ahí, sobreviviendo y colonizando, y pues hasta ahora quedan con nosotros. Es más, esto se ve, es una herencia materna, se transmite de mujer a mujer. Es una herencia mitocondrial, se pasa de mujer a mujer. Los hombres podemos ser sintomáticos, pues no podemos transmitir nuestras mitocondrias a nuestros hijos, no se puede. ¿Por qué? Porque el espermatozoide dentro del citoplasma no tiene mitocondria. En cambio, en el óvulo, dentro de su citoplasma, sí va a haber mitocondria. Entonces, va a heredarse, porque como es, ya dije, una bacteria, pues tiene su propio ADN. Es por eso que esta mitocondria se reproduce de manera independiente dentro de la célula, ¿no? Pero ya dejó de ser bacteria debido a que con tantos años de evolución y de coevolución, pues esta ya no puede vivir afuera. Necesariamente tiene que vivir dentro de esta célula. Por eso se llama primero endosimbiosis. Entonces, al hacer esto, hubo mayor energía, mayor caloría, mayor ATP, mayor movimiento de estas algas feofiseas. Estas algas feofiseas se convirtieron posiblemente en las primeras plantas, primeros hongos, etcétera, etcétera. Y ahí viene la conversión de algas feofiseas a las eucariotas. Miren, las eucariotas son más grandes, perdieron ya algunas de ellas la pared celular, sobre todo el reino animal, y el núcleo ya está completamente definido, mayor ADN, mayor organelas y mayor todo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos hoy en día. Pero ¿cuál es el futuro de las eucariotas? O sea, después de eucariotas, ¿qué sigue? Si haríamos una flechita para arriba, ¿qué sigue luego de esto aquí? Hay dos tentativas que hemos estado viendo en los últimos años de manera presencial. Hemos estado viendo un surgimiento de células bieucariotas. O sea, ya no solamente tiene un núcleo, sino dos núcleos, completamente separados. Eso hemos visto en algunos animales. Entonces, parece ser que el futuro de la célula sea una célula bieucariota. Esa bieucariota significa dos núcleos, por lo tanto, repartición del ADN en dos núcleos completamente diferentes. Pero también algunos postulan que esto binucleado en realidad es un núcleo de ADN y el otro núcleo es de ARN, o sea que el ARN tenga su propio núcleo especial y que esté conectado obviamente con el otro núcleo. Entonces, en pocas palabras, el futuro parece ser bieucariota, pero habría que ver qué dice la selección natural. Recuerden que la selección natural en evolución nos va a decir si eso es el camino o no es el camino, o simplemente fue una tentativa, como tantas tentativas que ha hecho el origen, la vida, ¿no? La vida, pues, es un montón de experimentos. Por eso que Luria, el premio Nobel Luria, decía que la vida es un experimento inacabado. O sea, es un experimento, o sea, planeta Tierra, en pocas palabras, es un laboratorio cuyo producto de ese laboratorio surgieron los seres humanos, los seres vivos, y los seres vivos, digamos, una vez formada la vida, pues ya no había manera de extinguirla y pudo sobrevivir a los cambios climáticos ambientales a pesar de las grandes cosas que ocurrían en el planeta, ¿no? Y se abrió paso, vamos a decir, en medio de la turbulencia para acompañarnos hasta hoy en día. ¿Cómo se clasifica los seres vivos? Utilizando a Richard Ross, que justamente fue el que describió el origen ancestral de los seres vivos. Richard Ross, en 1990, mediante la metodología del ARN, describió 5 reinos y 3 dominios. Ya hasta el año 76,
1976, el reino Monera había desaparecido. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de las arqueobacterias dejó al reino Monera sin piso. Entonces, hasta el año 76. Ya tenemos 46 años sin reino Monera. De acá a 4 años más se va a cumplir 50 años sin reino Monera como clasificación. O sea, son 50 años que ya no se enseña a los alumnos reino Monera. Entonces, si a un mongolito de sus profesores le sigue enseñando reino Monera, es que él está desactualizado en 50 años atrás. El reino Monera, como tal, desapareció debido al descubrimiento de las arqueobacterias. Si bien es cierto, esta clasificación era de reinos nada más, Richard Woese descubrió, aparte de reinos, dominios. ¿Qué significa dominios? Que no hay ninguna semejanza entre una bacteria y una eucariota, entre las eucariotas en total. Ni una bacteria y una archea. Es como decir, tenemos 3 planetas diferentes. Planeta archea, planeta bacteria, planeta eucaria. O sea, no hay manera de confundirlas. En pocas palabras, el reino Monera fue partido en 2, ya en 1990, en 2 dominios y en 2 reinos distintos. Los 2, obviamente, archea y bacterias, son procariotas, pero no porque sean procariotas tengan cosas comunes, no. Va a haber las eubacterias y las archeas. Estas archeas y bacterias van a ser el inicio de llamados primeras formas de vida que van a evolucionar para convertirse luego en eucariotas. Entonces, aquí las archeas tienen un solo reino, las archobacterias, la podemos encontrar en las aguas termales. Estas son las que más vivieron en la época de la Tierra primitiva. ¿Por qué? Porque son sitios donde hay mayor temperatura, donde hay mayor azufre, mayor todo. Como el planeta Tierra ha ido envejeciendo, pues a pesar que es una Tierra joven, estas células todavía siguen sobreviviendo, ¿no? Las bacterias, como las eubacterias, pues conviven con nosotros. Yo tengo bastante bacterias en mi estómago, por ejemplo, ¿no? Y pues hay bacterias en el medio ambiente como cancha. La tuberculosis, por ejemplo, debe estar por aquí. Esas bacterias van a estar ahí, ¿no? Bueno, tenemos el eucaria, donde están todos los eucariotes. Ahí va a estar el reino fungi, que es el reino de los hongos, o sea, las células que tienen un hongo. El reino plantae, que están las plantas, y el reino animalia y el reino protista. Hasta 1990 había reino protista. En el año 2018, este reino protista, gracias a la misma metodología de Richard Woese, del ARN, se divide en 2. Lo voy a escribir por el chat, esa división para que ustedes lo anoten. Uno es los cromistas, lo estoy anotando por el chat, cromistas, y protozoos. O sea, el reino protista fue dividido en 2, cromistas, donde están las algas, y protozoos, donde están los protozoarios. Y bueno, y esa es la definición de origen de seres vivos hasta hoy en día. Hasta aquí, ¿hay una preguntita? No, profesor, todo conforme. Perfecto. Dime, Romy. Profesor, y esto de lo que hablaba de la evolución de las células, que a donde podríamos llegar con 2 núcleos, ¿eso significaría que es positivo para los seres vivos? ¿Sería algo necesariamente positivo en cuanto a calidad de vida, digámoslo así? Bueno, en un futuro, ¿no? Bueno, es que también pues hay pocas especies que encontramos con binucleados, ¿no?
Y Ah, ya. a esos animales que estamos encontrando con binucleados son generalmente de ambiente marino. Marino, Y marino. Ya. claro, y están viviendo a una presión Ah, ya, ya. bajo y un poco complicado para el ser humano estudiarlos. Claro, Y claro. entonces, no podemos decir si es favorable o no es favorable. Lo que estamos diciendo es que estamos viendo eso, ¿no? Claro, claro. Vale. Nada más. Todavía no se puede predecir. No, no se puede predecir. Tampoco no sabemos si eso va a ser lo que va a gobernar el mundo marino. No lo sabemos. Claro, Eso, claro, para la evolución hay que esperar millones y millones de años. Solo el tiempo nos dirá. claro. Vale, Sí. profesor. Hasta aquí una pregunta más para hacer el sorteo de temas. Muy bien, entonces vamos a